Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Consejos Recetados, hoy con el episodio número 7, donde estaremos hablando de la aceptación. Y recuerda que Consejos Recetados es un podcast creado para educar a las personas en temas de salud mental y propiciar una conversación con la esperanza de reducir el estigma y normalizar la salud mental. Este podcast no está supuesto a sustituir ningún tratamiento con un profesional de la salud mental y no debe ser utilizado como herramienta de diagnóstico y o tratamiento. Mi nombre es Carla Delcom y yo soy una enfermera licenciada en medicina psiquiátrica y aquí estoy con mi compañera amiga, la doctora Paola García. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días, todo muy bien, gracias a Dios. Aquí en otro episodio de nuevo estamos ya al mambo, como dicen por ahí. Sí. Y hoy hablando de la aceptación, que me gusta mucho que hayamos traído ese tema porque es algo que nos cuesta a todos, a veces aceptar diferentes situaciones, diferentes eventos, Así que es. me gusta mucho que hablemos de esto. Y especialmente en la época que estamos viviendo, con todo lo que ha pasado en los últimos, 6 meses ya. En los últimos meses, Sí. todo lo que ha pasado, por ejemplo, en Puerto Rico empezó el año con terremotos, después vino, ¿verdad? Para el mundo entero vino el coronavirus, después pues lo que está pasando en Estados Unidos, pues Black Lives Matter, las protestas, la política, todo este revolú, ¿verdad? De lo que es un año de elecciones, tanto para Puerto Rico, Estados Unidos y otros países. O sea, no, el 2020 ha sido un año que cuesta aceptar, diría yo, porque es como que empezamos el año en enero hasta con bombardeos allá en Medio Oriente, Eso es que todo el cierto. mundo se asustó con los fuegos forestales de Australia, que ahora pues están en el pasado, ¿verdad? Que me acuerdo que en ese tiempo fue algo que asustó a muchas personas pensando como que, wow, así, ¿sabes? Eso va a causar mucha devastación y ahora ya en agosto, todas las cosas que han pasado, que tenemos que aceptar porque son hechos. Y entonces ahora vamos a hablar de eso háblanos, Paola, ¿qué es la aceptación? Para esas personas que nos escuchan, que les queremos hablar hoy de la aceptación, ¿qué es la aceptación? Pues mira, a mí me da risa porque yo le digo a mis pacientes como que como que la aceptación es importante y ellos siempre me dicen, aceptación es aceptar y sí, una forma bien sencilla y redundante quizás de decir lo que es aceptación es que aceptación es aceptar las cosas, ¿cierto? Para la psicología, cuando lo vemos de un concepto más amplio, la aceptación significa reconocer las situaciones no deseadas, ¿verdad? Todas estas situaciones que no queremos, que no nos gustan, que, ¿verdad? Como dice la palabra, no deseamos de nuestra realidad, ¿verdad? Reconocer las situaciones no deseadas, no queridas de nuestra realidad, sobre la que no podemos hacer nada en ese momento, ¿verdad? Quizás para modificarlas, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender a asumirlas. Y cuando hablamos de asumirlas, es asumirlas quizás sin quejas ni excusas, para así fortalecer nuestra tolerancia a los fracasos, a las pérdidas, a los desengaños que son vitales y a veces inevitables en la vida. Eso es la aceptación, ¿verdad? Poder reconocer esas situaciones, poder confrontarlas y aceptarlas, porque sí nos vamos a quejar, ¿verdad? De las situaciones y qué sé yo qué, pero tratar de asumirlas luego de que pasaste el periodo de que te quejaste y dijiste, me cago en 10 que esto me está pasando. Asumir la situación, entonces fortalecer nuestra tolerancia a esa situación para entonces aceptar ese fracaso, esa pérdida, ese engaño y poder entonces moverte a aceptar esa situación para seguir moviéndote a lo próximo que haya en tu vida. Exacto. No, y que como dice, aceptar es reconocer que ese evento, esa situación está pasando, reconocer que te está afectando, reconocer que está teniendo un impacto en tu vida, porque a veces estar en negación o a veces ignorar el problema no te ayuda a de verdad atacar el problema como se supone. Y yo creo que ahorita te empecé a hablar de mi ejemplo, que es bien, yo diría, ahora es insignificante comparado con tantos problemas que a las personas sí les cuesta aceptar, pero a muchas mujeres nos pasa que es el peso, es la apariencia. Y yo me acuerdo toda la vida, pues, con la presión social de que uno tiene que ser flaca, esbelta, pues yo tuve mucho problema en aceptar que tenía sobrepeso. Y toda la ropa que yo me compraba era en size pequeño o medium, y nunca reconocí que tenía pues un problema de sobrepeso, pero sí me acuerdo siempre pasar trabajo jalándome la ropa para abajo o subiéndome el pantalón, siempre sintiéndome incómoda, y no fue hasta que tuve a mi primer bebé que obviamente pues gané peso con el embarazo y fui a una tienda de ropa que era Plus. Y me acuerdo, como te dije antes, que entré la primera vez y salí corriendo porque no, yo no soy Plus. Y cuando me gustó cómo la ropa me quedó, yo dije, bueno, o
sí, a estas alturas sí soy plus, Ya sí soy tengo plus. sobrepeso, puedo decir que o un poco de obesidad, ¿verdad? Estoy trabajando en eso, pero lo reconocí, entonces me Exacto. ayudó a comprar ropa que me quedara bien y fíjate, me ayudó también con mi autoestima porque cuando empecé a comprarme ropa que me quedaba bien, que me lucía bien con mi cuerpo, que es un cuerpo llenito, pues me empecé a sentir hasta mejor y me gusta como soy. Antes no aceptaba quién era, no aceptaba mi sobrepeso, lo negaba, no podía tolerar que me compraran ropa Claro, te large o entiendo. X large y creo que ese proceso para mí de aceptación fue, o sea, como que me ayudó muchísimo. No es que me gusta estar en Ujú. sobrepeso, no es como que lo embrace porque estar en sobrepeso sí conlleva otros problemas de salud, pero aceptar mi situación me trajo muchos beneficios. Y yo creo que es bueno que lo menciones porque muchas mujeres y hombres pasan por lo mismo con esto del peso. En mi caso también lo pasé y era como que esta cosa de que tú te ves en el espejo y no es lo que, como tú te sientes por dentro, o como tú te quieres ver por dentro, o como tú te imaginas. Y pues lamentablemente, pues, aunque uno ame y adora a sus amistades, pues a veces no, esa competencia que yo le digo, la competencia inconsciente entre mujeres y entre los mismos hombres también, se da. Entonces tú te comparas con tu amiga o tu amigo hizo un comentario o tu amiga hizo un comentario que te duele. Entonces te hace más crear ¿verdad? Este conflicto con tu peso, con tu cuerpo, con cómo tú te ves, cómo tú te sientes. En mi caso, cuando yo pienso en aceptación, yo creo que siempre viene a la mente los queloides, porque es como que lo más en mi vida que yo tuve que aceptar y modificar. Porque primero es aceptar que los tenía y era como que, pues, ok, ahí están, pues no puedo hacer nada, que carajo, pues yo no puedo hacer nada. ¿Verdad? Perdonando la expresión, tardé, quizás tardé en aceptarlo, ¿verdad? Porque busqué soluciones dentro de lo que yo pude, porque eso es una de las cosas de la aceptación. Tú lo puedes aceptar, pero eso no quiere decir que no busques soluciones si las hay. Es moverte, es ser efectivo, es ser proactivo. Y eso es parte de ese proceso de aceptación. Una vez Exactamente, tú lo aceptas, ya tiene entonces ahora las herramientas de saber cómo lidiar con el problema. Si tú te exactamente. mantienes en negación de que no me molestan, no los quiero, pues tú vas a hacer cosas que de verdad no te van a ayudar con el problema porque no estás reconociendo que está el problema presente. Exactamente, ya. Pues en mi caso, pues fue así, fue como que, ok, pues ya los tengo, ¿qué hago? Bla, bla, pues cuando ya fui más adulta, pues ok, pues vamos a buscar soluciones. ¿Qué hay? ¿Verdad? Y pues nada, pues acepté que pues tengo queloide, si me caigo o me corto y me tiene que cicatrizar, me va a salir un queloide. Ya esa fue mi manera de aceptarlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Todo en la vida cambia, todo modifica, así que igual modificaron mis queloides y empezaron a salir de la nada. Pues ahora me tengo que aceptar que no es solo que me tengo que cuidar para no caerme, que por cierto, me caigo a cada rato. Pero como quiera, esas cosas pasan. No es solo modificar que me puede salir una cicatriz si me corto, sino también que me puede salir un queloide porque mi cuerpo dijo, pues ahí necesitas uno. Así que ahora tengo que aceptar esto. ¿Cómo lo manejo? Entonces, cuando decidimos, pues, empezar el proceso de decidir tener hijos y formar una familia en un futuro, pues, ahí fue el proceso de, okey, pues, mis queloides salen de la nada. No importa que yo haga, tenga o no tenga hijos, me puede salir un queloide en cualquier parte de mi cuerpo donde, pues, sea por parto natural o cesárea, tendría un queloide por ese tipo de, ¿verdad? De proceso de parto. Así que lo vi de esa manera, dije, ¿por qué yo me voy a cohibir de tener un bebé o no tenerlo? Si como quiera me puede salir un queloide. Así que eso fue mi proceso de aceptación, que es difícil cuando se lo explico a otras personas, a mi familia, a mis amistades, porque obviamente si tú no tienes la condición, que es otra de las cosas que pasa con el proceso de aceptación, es que si tú no estás en los zapatos de esa persona, es bien difícil comprender el proceso de aceptación de esa otra persona. Y esto pasa mucho en la salud mental, pasa mucho con pacientes que tienen un diagnóstico y aprendieron a amar y a valorar su diagnóstico. Exacto. Sí, un ejemplo que yo tengo que de hecho fue esta semana que lo hablé con una paciente. Cuando yo empecé a hablar con esta paciente, ella tenía un problema de luto, que vamos a hablar un poquito más de eso más Ujú. adelante, pero el problema de ella más grande era aceptar o reconocer cómo la pérdida de su mamá la estaba afectando. Y esto es una señora ya llegando casi a los 60 años, que es una mujer adulta, y ella pues había pensado cosas bien extrañas de guardar objetos de su mamá. Ella estaba pasando un problema de aceptación con el luto bien, bien severo.
Y las hijas de ella también, porque la abuela básicamente había ayudado a criar esas 2 hijas. Cuando yo hablé con la paciente recientemente, la capacidad de ella ahora de haber aceptado el luto, de haber procesado eso y aceptar que su mamá ahora está en un mejor lugar y que está bien, y ahora enfocarse a reconocer las memorias positivas que tiene de su mamá, que le ha ayudado mucho con su ansiedad, con su depresión. Pero eso que tú dices es verdad, porque a veces las hijas de ellas dicen, ay, si abuelita estuviera aquí, y qué malo, y como que No, todavía sufren bien, bien terriblemente la pérdida. La mamá les ha dicho, no, pero, o sea, como que no piensen así, ya a lo mejor está en un lugar mejor. Y las hijas ahora la atacan a ella diciendo, pero ya te olvidaste de ella, ya no te importa ajá, que ella haya muerto. Y mi paciente, que no, me alegro mucho que ella esté en ese proceso de su, ¿verdad?, sanación y estado emocional más tranquila, ¿verdad?, más estable, me dijo a mí, yo las entiendo porque ellas no están en el mismo proceso que yo, ellas no están en el mismo lugar que exactamente. yo, Y esa es la donde yo clave. ya he aceptado ese proceso, y ellas no están, y yo las entiendo porque en algún momento yo estuve ahí. Exacto. Y para mí fue un shock, y ahora que me estoy acordando ahora mismo, porque cuando yo la conocí a ella sufriendo todos los días, tenía un altar para su mamá, oraba, Oh, era una cosa bendito. bien, bien deprimente y bien debilitante para ella. So que tienes así razón de que a veces hay personas que les va a costar tu proceso de aceptación, y les va a costar que tú Definitivo, hayas definitivo. aceptado ciertas cosas en tu vida, hasta problemas tuyos personales. Va a haber personas que te van a decir, pero ¿cómo tú estás bien con eso? ¿Cómo tú estás bien con que esto haya pasado? A veces Definitivo. en divorcios, a veces en Ujú, separaciones, la misma familia te dice, pero ya tú estás bien, ya te olvidaste de que esa persona ujú. falleció, o de que te O te las pegó, o divorciaste. esto, lo otro. Ajá, ajá, Ujú. y es bien, bien significativo. Sí, entonces a mí me gusta mucho que lo estamos hablando, me parece hermoso, como lo estamos hablando de darles estos Ujú. ejemplos, porque la realidad del asunto es que con nuestros pacientes de salud mental pasa mucho. Cuando un paciente acepta su diagnóstico y lo habla y lo dice y se toma sus medicamentos de acuerdo y van a sus terapias, a veces la familia dice, pero ¿cómo tú vas a aceptar que tú eres bipolar o que tú eres esquizofrénico por el resto de tu vida? ¿Cómo tú vas a aceptar eso? Eso no se acepta, tienes que buscar una cura, tienes que tratar de hacer algo, tienes que quedarte en tu casa, no puedes salir, no le puedes decir a nadie que tú tienes esa condición porque tú estás vociferando eso. Y realmente parte de tu proceso de aceptar un diagnóstico, ya sea un diagnóstico de salud mental, o sea un diagnóstico de diabetes, o sea un diagnóstico de, como en mi caso, de queloides, o un diagnóstico hasta, ¿verdad?, que es un tema que no se habla entre mujeres, pero existe la infertilidad. Son temas que tú tienes que aceptar para poder atenderlos. Y una de las cosas que yo más admiro de mis pacientes es que cuando lo aceptan, lo dicen. Yo trabajaba en hospitales forenses, así que yo he trabajado con personas que han cometido crímenes porque han tenido un episodio de salud mental, ¿verdad? Y no están en sus 5 cabales, como decimos en Puerto Rico, cuando cometen ese acto. Y yo tuve un paciente que, pues, lamentablemente, pues, asesinó a su mamá. Así que ese proceso de aceptación de ese paciente, escuchar esa historia, no fue directamente, yo no le daba terapia directamente, pero otra psicóloga sí. Y ella nos contaba como que ese proceso de aceptación de la persona entender como que, ok, yo hice esto, yo cometí uno de los crímenes, ¿verdad? Para cualquier persona que adora a sus mamás o cualquier persona que es mamá y tiene hijos, imaginarse que tu hijo pueda hacer eso o tú como hijo imaginarte hacerle eso a tu mamá es algo horrible, ¿verdad? Así que para esa persona, haber llegado a ese punto de una psicosis y haber llegado al punto de que te descontrolas a un nivel que mataste a la persona que te dio la vida, es bien fuerte. Entonces, escucharlo después en terapia de grupo, o verlo y decir, pues mira, yo hice eso y yo he tratado de trabajar con eso y yo sé que mi mamá me perdona y que mi mamá sabía, porque esa fue su manera de aceptarlo, porque tú creas tu propio, yo le digo, tu propio esquema. Tú construyes tu propio esquema de cómo vas a aceptar la situación y eso es donde viene el conflicto con otras personas a tu alrededor que no tienen ese mismo esquema que tú preparaste para tu proceso de aceptación. Así que la manera en que lo decías, yo sé que mi mamá me perdonó. Obviamente, otra persona lo va a escuchar que sabes tú si te perdonó o no, si tu mamá está muerta. Y, y los mismos pacientes se lo decían y era como él decía, no, yo siento aquí en mi corazón, mi manera de yo aceptarlo es que mi mamá me perdonó porque yo no era yo cuando pasó esta situación. Así que le estoy dando un ejemplo, mi gente, bien extremo, ¿verdad? Extremo al nivel del extremo de que se fue del 10, ya está como en 30. Pero les quiero dar ese ejemplo para que vean que el proceso de aceptación puede pasar desde algo chiquitito,
como por ejemplo mi ejemplo con los queloides o el ejemplo que Carla dio más común del peso, a algo extremo como lo es una persona que ha cometido crímenes, una persona que tiene cáncer, por ejemplo. O sea, eso es un proceso de duelo también, como mencionó Carla ahorita. Y porque a veces vemos que el duelo es simplemente que perdimos una persona y el duelo puede ser que tú perdiste algo material, puede ser que tú te enfermaste, puede ser muchísimas cosas. Así que hay que considerar el duelo de esa manera también. No, y que la aceptación también es el primer paso para el perdón, es el primer paso para reconocer que necesitas ayuda, es el primer paso para buscar esa ayuda que necesitas. Y es el primer paso para no solamente perdonar a otros, pero perdonarte a ti misma. Yo tengo pacientes que tienen como has dicho, problemas con su familia o que I don't know, le gritaron a los hijos o tienen problemas de ira y han tenido situaciones en las que golpean a los hijos, a lo mejor los amaquean así y les han llamado a servicios sociales, pero el aceptar, tengo un problema de temperamento que cuando mi hijo se sale de control, yo también me salgo de control. Negarse a eso, decir, no, es la culpa de él, porque él es el que se porta mal y él es el que causa que yo me ponga así. Entonces ya tú estás dirigiendo la situación o el problema o la causa del problema hacia otras personas. Que aceptar también ayuda a uno mismo como persona a reconocer, mira, ok, yo también tengo un problema que yo tengo que trabajar. Una de las cosas que yo siempre le digo a mis pacientes cuando estamos trabajando el proceso de aceptación es una de las cosas que tú tienes que tomar en consideración para aceptar dentro de tu propio proceso de aceptación es que tú tienes que aceptar que la opinión de los demás no va a ir de acuerdo con tu proceso de aceptación. Porque si tú le haces ver a la persona que si tú aceptas todo va a estar bien, es un problema porque no es cierto. Mi propio proceso, y me voy a usar a mí de ejemplo, con los queloides, no todo el mundo lo ve igual. No mis amistades, personas en mi familia, no van a ver mi proceso de aceptación de decir, bueno, pues si ya me salen queloides de la nada, pues que es otro más por tener un bebé, por ejemplo. Otras personas no lo van a hacer así, decir, no, pero ¿qué es eso? Eso es incómodo y eso es de esto. Pero las personas están también asumiendo cómo se sienten los queloides porque tú no los tienes, los tengo yo. Así que es lo mismo con salud mental. Tú no tienes el diagnóstico, tú estás asumiendo por lo que has leído y has googleado, como decía uno de mis pacientes, dice eso es porque lo leíste en Google. Porque es verdad, o sea, tú lo puedes leer en Google. Nosotras que somos profesionales, que lo leemos, que conocemos el DSM, donde están los diagnósticos, lo podemos leer, pero no lo estamos experimentando porque yo no tengo bipolaridad como tiene mi paciente. Así que ese episodio, esa subida de manía y ese bajón de depresión, yo no lo tengo. Así que yo también tengo que aceptar como profesional, ese es un proceso de aceptación de nosotras también, tengo que aceptar que yo no, por más que yo lo lea, yo no sé lo que se siente. Yo lo puedo leer, me lo puedo imaginar, brother, pero yo no sé lo que se siente. Así que yo te tengo que permitir a ti decirme y explicármelo. Y que nosotras podemos haber tenido un episodio de depresión o un episodio de ansiedad o podemos haber experimentado ataques de pánico. Exacto. Pero la experiencia de vida que tienes tú, Paola, que tengo yo, es tan individual y tan única que no importa, se sabe que hay estudios con gemelos idénticos donde ellos ven la vida a través de sus ojos y de sus experiencias completamente diferentes el uno del otro. Exactamente. Y entonces eso va a ese proceso de aceptación. Yo tuve una pérdida de una amiga que fue, yo creo que lo más devastador que me ha tocado vivir en la vida, pero gracias a la relación que yo tuve con ella, a mi comunicación con ella y cómo ella y yo nos llegamos a conocer la una a la otra, a mí fue bastante fácil aceptar su pérdida, porque tuvimos conversaciones y fue difícil, pero sé que a lo mejor hubo gente que me habrá visto hablar de ella o a lo mejor no sé que a lo mejor habrá visto personas que me habrán juzgado inclusive por no haber tenido el luto o esos sentimientos a lo mejor de una forma más alargada como otras personas, pero yo estaba bien por dentro y yo había aceptado que ese evento había pasado. Y me encanta que lo hables porque esto como que hace una buena transición para hablar un poquito del duelo dentro de lo de la aceptación. Y es que una de las cosas que me gusta del modelo de Kubler-Ross, que es una de las creadoras más importantes, ¿verdad? Del modelo que todo el mundo conoce, que son los 5 stages o los 5 etapas del duelo, que cuando hablamos de las 5 etapas del duelo estamos hablando de literalmente el denial en inglés, que viene siendo, ¿verdad? La negación. El coraje, que sería el segundo, bargaining, que básicamente es la negociación, ¿verdad? Como cuando decimos como que, pero si hago esto, Dios mío, si yo hago esto, tú me lo quitas.
yo hago esto porque me lo quité. Eso es, ¿verdad? La negociación, la depresión y luego el último paso, que es la aceptación, que es lo que estamos hablando en el día de hoy. A mí me gusta que Carla dé ese ejemplo de la pérdida de su amiga. ¿Por qué? Porque el proceso de todos nosotros de las 5 etapas, y es una de las cosas que Kubler-Ross en su estudio clarificó, es que no todos vamos a pasar por las mismas etapas de duelo y las podemos pasar en el orden que yo les dije o podemos pasarlas en diferente orden o podemos directamente ir a la aceptación o a la depresión y nunca haber pasado por la negación o por el coraje o por la negociación, ¿verdad? Así que no todo el mundo lo va a pasar de la misma manera porque somos, como Carla dijo, somos individuos, ¿verdad? Y somos diferentes y no lo vamos a experimentar igual. Así que, ¿qué pasa? Una de las cosas importantes del duelo es, como dije ahorita, es que el duelo no es solo la pérdida de un familiar o de un amigo. El duelo también es la pérdida de un sueño que tú tenías, de una meta. ¿Verdad? Y voy a usar el ejemplo que hablé ahorita de la infertilidad. Cuando tú sueñas con ser mamá toda tu vida, y esto es un tema bien delicado, cuando tú sueñas con ser mamá toda tu vida, es un duelo aceptar que las cosas no salieron como tú pensabas, que no fue tan fácil quedar embarazada o que no fue tan fácil el proceso de in vitro o que no fue tan fácil el proceso de adopción, o que no fue tan fácil esto y lo otro, porque tú piensas, especialmente, no sé, esto es un chiste, pero mi mujer Carla lo va a entender, especialmente cuando tú te crías en una sociedad donde todo el tiempo te dicen, si abres las patas vas a quedar preñada. Así que tú estás con esta mentalidad desde que te casas, de que ¿verdad? De que eso va a ser un mamey. Esto es una cosa que es un mamey de fácil. Y como hablábamos con Sacha cuando Sacha estaba aquí, que ella contó su propia experiencia, no es tan fácil, ¿verdad? Pueden pasar muchísimas cosas. Así que esas etapas de duelo se pueden dar en ese proceso de infertilidad, se pueden dar hasta en mi proceso de aceptar mis queloides. También pasé por eso, también pasé por un proceso donde yo negaba y decía, ay, perdón la mala palabra, decía, qué jodienda, que esto me está pasando, que por qué, y me daba coraje y peleaba, y entonces una vez yo le dije a Dios, Dios, si yo hago esto, tú me quitas los queloides. O a veces bargaining, la negociación. Yo negociaba, Diosito, yo voy a hacer esto, me va a portar súper bien, pero súper bien, pero por favor, quítame los queloides. Entonces después la depresión, porque pues tú te deprimes, porque tú te miras al espejo, tú esto, tú lo otro, y después acepté, dije, mira, están ahí por un propósito, y les di un propósito. Porque una de las cosas que a mí me gusta hacer en mi proceso de terapia con mis pacientes es darle un propósito al problema de mi paciente, para que sea más fácil aceptarlo. Porque cuando tú ves tu problema como algo que no tiene ningún propósito, ningún sentido en tu vida, es más difícil el proceso de aceptación, porque entonces tú lo ves como que algo que es como un sticker que se me pegó aquí encima y simplemente me está costando trabajo sacarme este sticker de encima, ¿verdad? Pero si te das cuenta, como que hasta tiene un propósito si lo pones de esta forma, porque a veces hasta los mismos problemas y los mismos pacientes no saben, que te dicen, no, porque eso es para mortificarme o hacerme triste o deprimirme, pues como quiera, entonces tu diagnóstico o tu problema sigue teniendo un propósito, si ese es el propósito que tú le estás dando, que es para herirte, que es para mortificarte, que es para hacerte la vida difícil. Exactamente. Así que también hay que modificar el propósito cuando vienen nuestros pacientes. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es tratar de darle otras alternativas a lo que está pasando, ¿verdad? Ese problema, vamos a buscarle otras alternativas, porque a veces, como Carla dice, tú lo ves con estas gringolas de que es lo más horrible del mundo y quizás tenemos que buscarle otro propósito diferente. Y a mí me gustó que Carla ahorita habló de una terapia que nosotras usamos, así que la voy a dejar que ella le explique. Sí, pero antes de ir a eso, hasta en ese momento, Paola, cuando las personas tienen problemas en cambiarle el propósito a sus problemas, tienen que aceptar que ese es el problema y que ese es la carga emocional que está teniendo ese problema en sus vidas. Y todavía pues sigue la palabra aceptación, ¿verdad? Viniendo a colación. Pues la terapia que nosotros utilizamos muchas veces que pues, se sabe que es efectiva para las personas que tienen problemas de depresión o problemas de ansiedad, se llama ACT, que pues sus siglas en inglés, que es ACT, se llama Acceptance Commitment Therapy, que si hacemos una traducción literal al español es el compromiso a la aceptación, estilo de terapia. Y este tipo de terapia es similar o es como una mezcla entre lo que es la terapia cognitivo-conductual y la terapia dialéctica, lo que es el CBT y el DBT, porque al igual ¿verdad? Te reta a que retes tus propios pensamientos y tus propios pensamientos automáticos que suceden en tu cerebro de acuerdo a cada situación que uno
tiene. A mí para hacer un paréntesis, me gusta mucho este tipo de terapia, pero me acuerda mucho de algo que me decía mi mamá, que después descubrí que yo creo que era una frase de Buda, que decía, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? O sea, el problema está ahí, tenga solución o no tenga solución, es cuestión de aceptar que, pues, el problema está ahí, que podemos hacer algo o a veces no podemos hacer nada. Es cuestión de aceptarlo, reconocerlo y a lo mejor movernos, ¿verdad? Un paso adelante de lo que tengamos que hacer. No, y cuando yo trabajo la terapia de aceptación, a mí me gusta mucho que una de las definiciones que le damos a esta terapia de compromiso y aceptación es que hace que las personas que encourage, se me las olvidó la palabra. motiva, sí, las motiva. Activa, ¿verdad? Le hace fortaleza a las personas, se le dice a las personas que en vez de simplemente pichar los pensamientos o ignorar sus pensamientos negativos, actually que los usen, que los reconozcan para poder entonces evitar que se sientan culpables por ellos o que estén peleando con ellos, sino que admitan, ¿verdad? Que vean esos pensamientos, analicen esos sentimientos para poder entonces aceptarlos. Sí, no, y que sabemos que lo que pasa mucho en problemas como lo que es la depresión, la ansiedad, la ira, es que nos enfocamos mucho, como tú me habías dicho ahorita, en el problema. Y no tenemos la capacidad de ser flexibles con nuestros pensamientos. A veces, como Paola me había dicho que ella usa en terapia, el utilizar un libro. Y le dice a los pacientes, mira este libro y solamente mira este libro. Y mientras el paciente mira el libro, pues ella les acerca el libro así a la cara y les pregunta qué es lo que ves. Y los pacientes, pues obviamente lo único que ven es el libro. Porque entonces así es lo que pasa exactamente con el problema o con esos pensamientos negativos. Mientras más tú te enfoques en eso, más grande se va a hacer, más información tu cerebro mismo te va a dar para promover que te enfoques en ese pensamiento. Y lo que hacemos con este tipo de terapia, al igual que el CBT o el DBT, es ayudar a los pacientes a tener una flexibilidad en sus pensamientos. Yo tengo un ejemplo con un paciente que este paciente es transexual y está casada con otra persona de la misma género, pero que esta paciente lleva un tiempo explorando pues su sexualidad y a veces son estos pacientes que tienen el gender fluid, que a veces pues se definen como hombres, a veces se definen como mujer o a veces se definen como ambos o a veces como nada. Y entonces es algo que a esa persona le tomó mucho tiempo aceptar que era así, y ahora que esa persona está explorando su sexualidad, pues obviamente hay un clash con la pareja. Sí, y yo pues acepté que yo no sabía mucho del problema, porque eso es algo que también yo no voy con este gorro de soy experta en sexualidad, porque es algo que también es único para la experiencia que la persona que lo vive. Pero me resultó tan interesante como esta paciente me dice, yo vamos a ir a la terapia de pareja, pero yo acepto de que si esa persona decide separarse de mí, yo no la voy a odiar, porque yo sé que su experiencia sexual y su sexualidad es única para ella. Yo tengo que aceptar que a lo mejor mi exploración sexual o mi exploración con mi propia identidad es algo que a ella no tiene que estar conmigo porque es mi propio viaje, mi propio journey. Y eso fue como que también como que un golpe a mi propia cara, como que, wow, este paciente me está enseñando a mí el valor tan importante de aceptar de que va a doler, aceptar de que va a ser un proceso difícil, aceptar de que a lo mejor sí pueda causar problemas de depresión o de ansiedad, pero ya esa persona lo está aceptando y ya sabe, ya tiene herramientas que ella entonces está empezando a preparar para cuando pase ese momento. Exacto. Y esa es la importancia de la aceptación, básicamente. No, y me gusta que te haces ese ejemplo porque me recuerda a mi propia experiencia con algo que pasó en mi vida hace mucho tiempo atrás. Y eso mismo, yo tuve que aceptar que yo no te puedo culpar a ti porque tu preferencia sexual no va de acuerdo a lo que eran mis sentimientos o lo que yo pensaba que nuestra relación iba a ser. Y esto va a ser un tema que traeremos más adelante en otro podcast, pero es un buen ejemplo porque es cierto, o sea, tú tienes que aceptar que a veces las personas que tú amas quizás no te van a amar de la misma manera que tú los estás amando, o no porque no quieran, no porque tú seas malo, es simplemente porque a lo mejor esa persona
no, o sea, no eres la persona que esa persona necesita o no eres la persona, no es la relación que esa persona quiere para su vida y eso está bien también, porque entonces eso quiere decir que esa tampoco quizás es la relación que tú necesitas, aunque a veces a uno le cuesta aceptarlo. Así que ese proceso también es importante en relaciones de pareja. A veces tú quieres forzar un zapato dentro de un impendible y un zapato no cabe dentro del hoyito del impendible. Por lo tanto, no puedes. Si algo no está funcionando, tú estás intentando y no está funcionando, quizás esa es la señal de la vida, ¿verdad? O de Dios para los que creemos en Dios, de que eso no va a entrar por ahí. Pues mira, vamos a abrir otra puerta, vamos a buscar otra cosa, vamos a aceptar que esto no se está dando como yo quería. Y a mí me gusta mucho el ejemplo que Carla dio cuando habló de sus profesiones, es que ella siempre pensó que ella iba a ser psicóloga y estudió para eso. Y en el camino tú te diste cuenta, mira, no, que nurse practitioner es donde me está mi corazón, donde yo me siento más feliz. Y eso también es un proceso de aceptar que quizás lo que tú tenías en tu mente que iba a ser tu carrera no es lo que tú pensabas. Y volvemos a la flexibilidad. Es como, por ejemplo, mi hijo de 2 años, en sus juguetes, ¿verdad? Esos juguetes que son de piececitas, que se supone que el cubito quepa por el espacio del cubito. Tú ves a un niño de 2 años, ellos tratan, y en un momento aceptan que esa pieza no cabe, que a lo mejor están usando la pieza que no es, y buscan otra pieza. Y esa es cuestión, eso es creo que lo que queremos traer hoy, que la aceptación te va a ayudar a tener esa flexibilidad en tus pensamientos, en tus opciones de vida, en tus relaciones interpersonales. Aceptar que el problema está ahí te va a dar las herramientas también de buscar cómo resolver ese problema, de buscar cómo entonces afrontar el problema. Yo tengo mi mamá que está en Puerto Rico y está en este caos, ¿verdad?, del coronavirus, y tenemos conversaciones donde ella tiene un negocio y es a lo mejor bastante realista pensar de que si el gobierno cerrara una vez más, el negocio va a sufrir. O sea, el negocio a lo mejor va a ser un poco difícil del negocio subsistir, a pesar de haber estado abierto, yo creo, ya por 13 años ese negocio. Y ya ajá. y mi mamá ya está en ese proceso de aceptar que eso pueda ser una realidad. Y eso le está ayudando a ella ya a planificar con antelación del tiempo, de dejarme saber a mí de que a lo mejor yo voy a tener que ayudarla, ya sea emocionalmente, económicamente, y estamos hablando de eso. Pero si ella está en esta mentalidad inflexible, rígida, de negación, de que no, eso no va a pasar, no, eso no hay forma de que el gobierno cierre, ajá. Pues cuando pase, porque ¿verdad? En realidad puede pasar, es una persona que sufriría aún más consecuencias en cuestión económica y emocional. No, y me gusta ese ejemplo porque me recuerda también a lo que yo siempre digo es que tú no puedes escapar de tus problemas. Tú te puedes mudar a Timbuktu y yo me acuerdo que yo tenía un compañero en la escuela que cuando estábamos en la universidad hizo eso, tuvo un montón de problemas, se montó en un avión y se fue. Y es como que sí, es muy bueno escapar a veces y salirte de donde estás para tener un momento de respiración y qué sé yo qué. Cierto. Ahora, cuando tú estás todo el tiempo escapando de tus problemas y buscando otra cosa y otra cosa y otra cosa, no estás haciendo nada porque el problema va contigo donde tú quieras que tú estés. Puede ser que el problema sea con tu marido, por ejemplo, y tú te fuiste en un hotel esa noche. Tu marido no está ahí, pero el problema sigue en tu mente. La discusión que tuviste o el problema que tuviste con tu marido sigue en tu mente, ¿entiendes? Así que tú te puedes ir a Timbuktu, yo siempre digo eso a mis pacientes. Tú te puedes ir a Timbuktu, a la China, y el problema va a estar ahí, porque el problema no solo es la persona, sino es la situación que está allá en tu mente. Exacto. Así que tienes que trabajarla, tienes que aceptarla. Ay, eso me recuerda mucho a una paciente que me costó mucho trabajo ayudarla porque ella se estaba enfocando, ella tuvo una crisis y ella se estaba enfocando mucho en los medicamentos. No, que me tienes que ajustar el medicamento, me tienes que subir la dosis, me tienes que bajar la dosis, me tienes que añadir otra cosa más. Y yo me acuerdo hablarle a ella, hay que reconocer también que tú estás respondiendo naturalmente a este estrés que tú tienes en tu vida. Mientras ese estrés permanezca en tu vida, tú vas a seguir respondiendo de esa forma negativa, de esa forma con estrés, y no va a haber medicamento que sirva porque el medicamento no va a resolver ese problema que tú tienes.
Y ella, pues, sí hablamos de que lo entendía y todo eso, pero insistía en que necesitaba cambios en los medicamentos. Yo insistía en que a lo mejor necesitaba terapia o que a lo mejor necesitaba, pues, alguien que le ayudara como guía a resolver ese problema. Y recientemente la vi y me dice, sabrás que ese problema está completamente resuelto. Y me siento lo mejor que me he sentido en mucho tiempo. Y fíjate, tenías toda la razón porque los medicamentos no los he cambiado desde que nos vimos y me sentí automáticamente mejor desde que ese problema prácticamente se resolvió. Y que es ese problema también con las personas, acepta, ¿entiendes? Si ella hubiera aceptado que ese era el problema de ella, no se hubiera expuesto a todos estos efectos secundarios que le pasó con los medicamentos, a buscarle resolver el problema que ella tenía personal y emocional de forma equivocada, porque no era esa ruta, sino que era esta otra ruta. O a lo mejor simplemente aceptar. Y quiero entonces traer otro temita rapidito, Paola. Que a veces las personas, por situaciones de estrés o situaciones personales o conflictos, nos sentimos tristes, nos sentimos ansiosos, nos sentimos con ira y a veces queremos cambiar esos pensamientos o esos síntomas rápido. No me quiero sentir así, no me gusta, no me quiero sentir triste. Y a veces aceptar que eso es una parte de tu vida como humano, que es experimentar todas esas emociones, te va a ayudar a lo mejor, mira, a lo mejor tú te tienes que sentar y sentirte triste por 2, 3, 4 horas. Tristeza es algo natural. A lo mejor sí, a lo mejor te tienes que sentar y pensar y estar ansiosa por 3 o 4 horas esta semana porque ese es un problema real. Como mi problema todos los días con los pacientes es explicarles que lo del coronavirus es algo que causa ansiedad y es una ansiedad natural porque la ansiedad en tu cuerpo está diseñada para alarmarte o alertarte de threats o amenazas. Y el coronavirus no es algo imaginario, no es algo que está en tu mente, no es algo que tú estás catastrophizing o que lo ves más grande. Es una amenaza real para la vida de todos nosotros. Responder con ansiedad a esta situación social es lo más natural y a veces uno se tiene que sentar y decir, wow, esto de verdad es bien difícil. Este año de verdad que, como decimos, soquea, es horrible. Soquea, está de pinga, como dicen mis amigos, sí. De ponga. Pero me gustaría que hablemos un poco entonces, como me habías dicho, del duelo. ¿Cómo entonces ayudamos a las personas que están en ese proceso de duelo a aceptar? ¿Cómo le podemos decir a las personas, verdad, que como dijimos, cada proceso es individual y único y unos a lo mejor son más rápidos y otros son más cortos, pero ¿cómo tú ayudas a un paciente a reconocer y aceptar esa situación? En un duelo, por ejemplo. Yo en el duelo, ya sea por pérdida de un familiar o por pérdida de X o Y, yo siempre soy, a mí por lo menos, ¿verdad? A la doctora García, le gusta siempre ser honesta al paciente y decir que no hay un time frame. Lo que quiere decir que no hay un tiempo, tú no tienes que cumplir con un tiempo para tu proceso de duelo, ¿verdad? Porque a veces escuchamos que tenemos este proceso que debe durar 6 meses, 1 año, y que si ya dura poco más de eso, pues hay un problema peor. Y sí es cierto, si una persona lleva deprimida más cantidad de tiempo del que pues uno espera de un proceso de duelo, sí hay unas alarmitas que nos suenan como psicólogos y psiquiatras que tenemos que estar pendientes porque puede haberse convertido en una depresión mayor, sí. Y el problema, lo único con eso es que entonces hay que intervenir para apoyar a la persona en ese proceso. No que el proceso está, que la persona, y no lo quiero decir así, pero que se volvió loca por eso, sino que al pasar ya 1 año, pues se dice, vas a necesitar apoyo porque ya 1 año se entiende que ya tu duelo está un poco más profundo. También hay que determinar, ¿verdad? Y hay maneras para nosotros de determinar con preguntas, ¿verdad? Y es una línea finita, pero sí tenemos maneras de ¿verdad? De estimar en qué te está afectando, ¿verdad? Si tú sigues haciendo todo lo demás en tu vida normal y quizás cuando llegas a tu casa es cuando ahí pues te da de nuevo, ¿verdad? La depresión o la negociación o el coraje, ¿verdad? Debido a esta pérdida, pues entonces tú estás siendo una persona funcional. Simplemente pues todavía te estás ajustando a ese proceso de duelo. Si es una persona que, por ejemplo, todo lo demás en su vida se le afectó, no solamente la parte cuando piensa en esta pérdida, pues entonces ahí sí ya esa alarmita nos suena de que, ok, ya esto quizás sea otra cosa. Pero una de las cosas que yo le digo a mis pacientes es que no tienen un tiempo, que lo vamos a procesar juntos y que no hay un tiempo definido, porque a veces las personas escuchan a otras personas decir, ay, pero
Si tu mamá se murió hace 6 meses, ¿por qué tú la sigues llorando si ella estaba enferma? Bendito, mejor está en el cielo. O lo contrario. Es una persona que no esperaba que se muriera su esposo, por ejemplo. Ay, pues tu esposo se murió hace 6 meses, Benito, ese accidente horrible fue, ¿verdad? Ay, pues, tú sabes, eso fue de la nada, mijo, pero tienes que superarlo, tienes hijos, tienes que bregar, estás tú sola ahora. So, también la presión social de lo que la gente cree que debe ser el duelo o lo que la gente piensa que debe ser este proceso, porque la gente piensa que tú corres por las 5 etapas, como que, ok, ya tengo coraje, cuando negociamos, vamos, rapidito. Y no es así, o sea, tú puedes estar, por ejemplo, en un proceso de negación, te dé coraje y vuelvas a la negación de nuevo. Así que tienes que darle break a la persona a tener su propio duelo, porque si es algo, como dijimos ahorita, si tú amas a una persona, ¿verdad? Yo voy a usar mi ejemplo con mi esposo. Yo no me imagino mi vida sin mi esposo, para nada. Así que ponte a pensar en esa persona que su esposo murió de la nada o que su esposo le dio cáncer y falleció. Tú tienes, como lo mismo que hablamos de la maternidad ahorita, tú tienes un sueño. Cuando tú te casas, tú te imaginas toda esta vida hasta viejitos, como la película de Op, hasta viejitos. Y cuando algo cambia, ¿verdad? De un cantazo y cambia tu vida por completo, tú no solo estás en el duelo porque perdiste a esa persona o porque perdiste ese trabajo. Tú también tienes duelo por los sueños y el futuro que tú te construiste de tu mente y que no vas a tener. Así que tú no solo le tienes que dar tiempo a esa persona para doler y vivirse esa pérdida, sino para doler y llorar el futuro que ya no está, el futuro que cambió. Y ahí me gustó que Carlos usó el ejemplo del coronavirus y su mamá en su negocio, porque su mamá también es un proceso de pérdida para su mamá y para muchos negociantes en el mundo que tenían esta esperanza de este nuevo año y iban a decir, pues vamos a remodelar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y llegó el coronavirus y se me cambiaron los muñequitos. Así que todos estos sueños que yo tenía para mi negocio, todas estas esperanzas, toda esta línea de ropa que yo iba a tirar, ¿verdad? Si eres un diseñador de ropa, ahora ya no la puedo tirar en verano porque está el coronavirus, pues mi colección de verano se perdió y todo este tiempo y estos dibujos se quedaron ahí en la nada, ¿verdad? Para usar esos ejemplos. Eso pasa con todo, por ejemplo, en mi vida personal. Yo me imaginé otra cosa para mí 2020. Yo me imaginé que yo iba a estar en mi oficina, que tú ibas a salir bien, que tú ibas a estar súper cool. Y ese no fue el caso. O sea, mi oficina tuvo que cerrar, yo tuve que buscar otro empleo, ¿verdad? Porque obviamente, pues mira, no puedo subsistir en esto, pues tengo que moverme a otra cosa. Así que eso es un proceso de duelo de lo que yo pensaba. Yo pensé que yo iba a tener mi propio horario, hacer lo que me diera la gana y ahora no tengo mi propio horario, ¿verdad? Así que todas estas cosas es un proceso de duelo. Gracias a Dios tenemos trabajo, ¿verdad? Pero sí es un proceso de aceptación de lo que tú pensabas que iba a ser y ya no es. Así que eso también es parte del duelo. Sí, entonces, si usted es una persona porque ya Paola, como que lo que dijiste fue bien importante para las personas que somos familiares o que conocemos a alguien que está pasando por ese duelo, que a veces somos nosotros mismos los que interferimos con ese proceso de duelo porque Exacto. a veces los hacemos sentir o culpables porque no están tristes o los hacemos sentir culpables porque están muy tristes y les decimos, ay, pero tú, si ella te está mirando desde el cielo o de donde esté, ya no le gustaría verte así. No, los hacemos sentir culpables también porque pensamos que su proceso de duelo está mal. Y pasa mucho con las amistades de uno, que todos estamos en etapas diferentes de vida. Algunos de tus amigos están casados, otros están solteros, y es difícil porque entonces lo que tú quieres para tu vida quizás no se asemeja a lo que tus amigos quieren para tu vida. Entonces es como que esta guerra entre, no, pero tú dijiste que tú ibas a hacer esto y ahora estás haciendo otra cosa diferente. Ah, no, pero esto, pero lo otro. Mira, las personas cambian. Exacto. Y eso es otro proceso de duelo adicional que a veces no hablamos. Es el proceso de duelo que tienen tus familiares cuando tú cambias. Exacto. Mi gente, eso va a pasar. Tú vas a cambiar. Cuando tú te casas, tú cambias. Cuando tienes hijos, tú cambias. Cuando tienes una carrera nueva, tú cambias. Cuando estás pasando por un proceso de duelo, también la persona cambia. Porque la persona tiene tristeza, tiene a lo mejor una depresión. Y por eso quería decirlo desde el punto de vista de esa persona que está pasando ese duelo, como profesional que soy en no soy experta, ¿verdad? En el duelo, pero siento que también teniendo mis propias experiencias de duelo, yo he pasado muchas pérdidas súper significativas en mi vida. Mi abuelita murió, que fue prácticamente la que ayudó con mi crianza cuando yo tenía 14 años. Mi mejor amiga de
no sé ni cuántos años teníamos de amiga porque nos conocíamos desde quinto grado. Murió también de forma, las dos por cáncer. Lo primero que yo le digo a mis pacientes a veces es que los familiares de uno, por ese mismo duelo a lo mejor que ellos tienen o por tratar de levantarte el ánimo, van a tratar de decirte cosas que a lo mejor no te van a ayudar, porque no hay nada en el mundo que la gente pueda decirte o poner en una oración completa que te va a decir, oh, ahora me siento bien, gracias, ahora no me siento triste porque esta persona murió. No va a haber nada. Y esto también es para las personas que tienen familiares que pasan por este duelo. No va a haber nada que una persona te pueda decir para sacarte de ese duelo o hacerte sentir mejor. Y a veces, pues yo misma, cuando yo tengo una persona que está pasando por un duelo, yo misma al entender eso, yo lo que le digo es lo siento mucho. Y le digo, es difícil y no les digo como que, ay, está en un mejor lugar o piensa que ya no te gustaría verte así, porque no hay nada que uno le puedan decir que uno lo pueda hacer sentir mejor en ese momento. Lo segundo es, como dijimos, entender que sí, te vas a sentir triste y es válido sentirse triste, es válido sentirse ansioso, porque algo que pasa, con coraje. Sí, algo que pasa cuando tú pierdes una persona tan cercana a ti como lo es un mejor amigo o una pareja, tú de verdad te sientes que como que el mundo cambió y ahora esa persona que estaba contigo, no solamente tú extrañas a la persona, sino también tú vas a extrañar la parte de ti que vivía en esa persona. Ajá, ¿quién tú eras con esa persona? Las memorias, porque por ejemplo con mi mejor amiga, hay cosas que ella sabía de mí, cosas que yo le dije a ella que nadie más sabía de mí, cosas que yo no recuerdo de mí misma. Que yo me acuerdo que hablando con ella me las diría, cosas que a lo mejor en un momento de tristeza, ella sí sabría como a lo mejor cambiarme el ánimo porque me conocía de esa forma y estábamos tan compenetradas y viceversa. O sea que no solamente uno extraña a la persona, sino que uno también extraña las memorias y las vivencias que esa persona había guardado por ti. Exacto. Porque tú no las guardaste en tu mente, pero esa persona las guardó. Los novios, las travesuras, los secretos. Exacto, los secretos. Y es esa cosa. Y algo que sí me ha ayudado mucho, que con los pacientes, a veces los pacientes que pasan mucho más trabajo en el duelo son los pacientes que a lo mejor en esos últimos días no tuvieron buena relación con la persona que murió. O con la separación, que a lo mejor estaban sin hablar o que a lo mejor tuvieron una pelea. Y es entonces donde está la culpa. Y a veces es también aprender a perdonarse uno mismo por esas cosas. Porque a veces uno no entiende que esa culpa viene de que tú dijiste ciertas cosas que fueron hirientes o no estaban hablando, o tú entiendes que debiste haberle dedicado más tiempo. Y la cuestión, como estamos diciendo, es aceptar que la persona no está, aceptar que esos cambios o esas cosas que tú quisiste hacer y no pudiste hacer no van a pasar lamentablemente, y es simplemente aceptar que esa oportunidad pasó. Y perdonarte también a ti mismo porque no pudiste hacer esos cambios, no pudiste remediar esa relación, no pudiste arreglar esa relación y perdonarte a ti mismo por cosas que ya no vas a poder cambiar. Exacto. ¿Quieres decir algo, Paula? Sí, es que estoy pensando en mí misma. Cuando yo estoy pensando, ¿verdad? En el momento que quede embarazada y tenga hijos, yo ya estoy pensando y preparándome mentalmente, porque es otra cosa que yo le digo a mis pacientes. Cuando tienen su propia personalidad, tú te tienes que preparar mentalmente para que la opinión de la gente no seas lo que tú quieres cuando tú des una noticia o cuando, porque a veces tenemos esta idea de que esto va a ser pitches and cream y yo voy a decir esto y todo el mundo va a celebrar conmigo y no necesariamente ese es el caso, no todas las personas en tu vida van a estar de acuerdo o les va a gustar, así que ya yo me estoy preparando, mi esposo y yo, para cuando nosotros estemos embarazados y digamos que estamos embarazados, lo anunciemos y miembros de nuestra familia, tanto quizás de la de él como de la mía, o amistades tanto de él como mías, la reacción que tengan no es la reacción que a lo mejor Carla empieza a gritar y dice, ay, de verdad no me digan, me muero. Y a lo mejor otra amiga o otro familiar dice, ay, no, pero ¿cómo va a ser y por qué? Y qué sé yo, además de que tenemos que contar que ahora mismo una persona que anuncia que está embarazada ahora en este mundo con el coronavirus, lo primero que le dice, pero tú eres loca o loco, si está el virus por ahí, ¿cómo va a ser? Exacto. Así que, no, tienes que también ajustar tu mente y preparar tu mente. Por un momento, yo soy el tipo de persona que mejor prevenir que tener que lamentar. Así que mi estilo para mi proceso de aceptación es, ok, cuando esta cosa pase, a lo mejor pase de aquí a 20 meses, de aquí a un año, pero ya Paola, ¿verdad? No solo Doctor García, sino Paola, la persona, se está preparando para decir, ok,
cuando yo anuncie X o Y, o cuando yo diga X o Y, o cuando yo diga que cambié de trabajo, por ejemplo, tengo que estar preparada que las personas me van a criticar o que las personas van a decir algo que no es lo que yo temía. Pero entonces, ¿qué yo puedo hacer? Coger lo positivo, las emociones que me gustaron, guardarme esas de Exacto. recuerdo, y las que fueron menos negativas, pues mira, pues ok, ni modo, aceptar que no fueron las mejores. Y tu ejemplo es lo mejor porque a eso iba. Que a veces sí tuvimos esa culpa porque esas relaciones terminaron de forma que uno no quería. Ahí sí uno tiene que aceptar que el problema ya no se va a resolver. Pero las personas que tienes viva contigo, que tienes a tu alrededor, Exacto. hoy es el momento que tú tienes que entonces disfrutar todo eso. Y por eso Ujú. tú lo junto, porque yo estoy preparándome desde ahora, es que en algún momento mi mamá no va a estar. Yo estoy Así yo hago con los preparándome míos. desde ahora de que en algún momento mi esposo a lo mejor no va a estar. Y yo estoy preparándome desde ahora, y mira, me dan hasta escalofríos de que en algún momento, Dios no lo quiera, algo le pueda pasar a mis hijos. Y hoy es el momento, y hoy es el día que yo tengo, ay Dios mío, me pongo emocional. Hoy es el día que yo tengo para demostrarle a esas personas que los amo, que los Exacto. que quiero pasar tiempo con ellos. Y fue algo que a lo mejor no muchas personas lo vieron con mi amistad con mi amiga, pero la amistad que yo tenía con ella era así. Todos los días que pudimos hablar, hablábamos, yo sabía dónde ella sabía dónde yo estaba, y vivíamos en 2 países diferentes. Ujú. Ella sabía que a las 2 de la tarde yo salía de trabajar, yo sabía que a las 7 de la noche ella salía de trabajar, yo sabía los problemas que ella tenía con cualquier cosa, con, I don't know, con su pareja, las cosas, los problemas que tenía, Ujú. y le preguntaba, y esa era la forma mía de yo prepararme de que en algún momento, y en ese momento no lo pensaba así, en ese momento solamente pasó, pero ahora que pasé por la experiencia de no tenerla, a mí creo que se me hizo tan fácil porque la relación que tuvimos fue tan buena, no Exacto. hubo como que rencores ni nada, pero si esa relación hubiera terminado de forma negativa, sí, yo hubiera a lo mejor pasado un poco más trabajo en mi Exacto. duelo. Por eso yo le digo a las personas, hoy es el día que tú tienes para demostrarle a esa persona todo ese amor que tú tienes. Hoy es Ujú. el día que si tú te vas a la cama enojado o no le das un beso, no le das un abrazo, hoy es el día que tú puedes remediar eso. Mañana uno no sabe. Y Ujú. como sabemos todo, y más con el día de hoy del coronavirus, que la gente en un abrir y cerrar de ojos, la vida le cambia a uno. Exactamente. Así que esa es la otra forma de aceptar que eso es una realidad, que la muerte es una realidad. Porque esa es Exacto. otra cosa. Nosotros no hablamos de la muerte, eso nunca va a pasar. Eso es algo que, ay, Y cuando seamos viejitos, que estemos en el bien asilo, viejito, que bien viejito. en mi Ujú. cama voy a estar durmiendo y ahí es donde me voy a Y morir. ahí me voy, mi cuerpo Ajá. flota y se fue. Y Se la escucha la muerte es gente, se lo flotó y se único. fue. Ajá, la muerte es lo único que tenemos por Que tenemos seguro. seguro en esta vida. Y Y, todos nos vamos a morir. y una de las cosas que a mí me gusta de la aceptación es que sí te vas a quejar, sí te vas a enojar, sí te vas a Ujú. enfogonar. Pero mi gente, tú no vas a resolver nada quejándote todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo conozco personas que todo el tiempo se están quejando. Y Ujú. llega un momento que, o sea, que ya tú no sabes ni qué decirle, porque como todo el tiempo se está quejando, ya tú no sabes ni qué decirle, porque llega un momento que tú le has dicho lo mismo tantas veces que tú mismo la dejas o lo dejas que se siga quejando, porque, perdonen la palabra, como decimos los puertorriqueños, ¿qué coño más le voy a decir si no me hace caso? So, no te puedes estar quejando toda la vida porque tú estás en una situación. Y esto pasa mucho cuando estamos en un trabajo que no nos gusta o estamos en una relación que no nos gusta. Sí se pueden quejar toda la vida, pero no pueden esperar que el problema cambie o que las cosas cambien de solamente Ahí quejarse. voy. Si tú Ajá. no tienes, por ejemplo, hay muchas personas que están en un trabajo que no les gusta, pero tienen que estar en ese trabajo porque no hay más nada, porque ahora mismo no hay más nada, especialmente en este momento del coronavirus, estamos limitados en lo que podemos hacer y en los trabajos que Ujú. hay. Así que quizás todos estamos en un trabajo que no nos gusta o en un horario que no nos gusta, una cosa que no nos gusta, pero ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada porque tenemos que vivir, tenemos que comer, necesitamos dinero para pagar cuentas. Pues mira, llegué al trabajo, hice lo que tenía que hacer, me concentré en mi trabajo, aunque haya gente que me esté enchavando la vida y que no me guste, me concentro en esto y cuando llegue a mi casa, pues mira, sigo con lo otro, porque si voy a estar todo el tiempo quejándome y todos los tiempos voy a ir de mala cara y con actitudes, pues no estoy resolviendo nada. Y a mí me Exacto. pasaba, yo estaba en una práctica que yo odiaba y no me gustaba, pero para nada, para nada, para nada, y yo llegaba ahí como si nadie se enteraba que a mí no me gustaba. Y yo no le decía a nadie que no me gustaba la práctica ni nada. A lo mejor le hacía comentarios a mi esposo una que otra vez, pero pues seguía porque es lo que tengo que hacer. No puedo hacer nada, no lo puedo. O sea, parte de la aceptación es que si hay algo que yo no puedo cambiar, ¿cómo lo voy a manejar también? Eso Ujú. es otra cosa de que quería darle como consejo a ese estado de hoy, es
cómo yo cambio mi mente, ¿verdad? O cómo yo ajusto mi mente, o cómo yo ajusto mi manera para problemas que yo no puedo cambiar. Lo más importante es aceptar el día de hoy. A veces yo, y esto es mi dicho a mí misma, a veces en el espejo por la mañana, el día de hoy va a soquear, el día de hoy va a estar de ponga. ¿Pero qué? Yo voy a seguir sonriendo y voy a seguir para adelante porque no lo puedo cambiar. Pero nada, son 5 horas o son 8 horas y después vengo para mi casa y me tiro a la cama y que se chave el mundo. Exacto. 2, otra cosa que puedes hacer es tener una persona que tú puedas hablarle, que sea una persona que sea contrario. Si tú eres una persona que eres negativa, si eres una persona que tú te quejas mucho, tengo una persona que sea todo lo contrario, que te pase esa energía positiva, que te ayude, ¿verdad? Que te brinde energía. En mi caso, mi esposo es una persona que es bien chilling, es bien como que todo es súper positivo, nena, no pienses mal. Yo soy más, yo sí pienso todos los worst case scenarios. Yo soy un poquito más que yo veo todo lo bueno y todo lo malo, ¿verdad? Pues, soy psicóloga, mi mente ya es así, ¿verdad? Así que mi esposo es como que, nena, pero por eso siempre tienen que pensar lo malo, mi hija, por favor. Se balancean. Entonces, o me pone un video perdón que diga esta palabra, un shit que no entiendo y me hace reír. Yo entiendo que él se ríe, pero mi esposo a veces pone una música que tú no entiendes y él está por allá bailando una canción como de anime y yo lo estoy viendo que tú vas y él dice y empieza y me hace reír y se me olvida mi problema. Así que también busca una persona, o si tienes una mascota, también una mascota es una manera, concéntrate en lo que tu mascota está haciendo. Si tienes un gato, dale un palito y tíraselo. Tengo que hacerte un paréntesis porque eso que dijiste de tú con tu esposo y de buscarse personas que te balanceen es importantísimo, por favor, mi gente. Eso es algo que algo que se lleven de este podcast es cuán selectivo tú eres con tus amistades y con familiares, porque tú no tienes idea la carga energética que esas personas llevan a tu vida. Si tú eres una persona que ya de por sí tienes un problema de duelo, de aceptación y todos a tu alrededor son iguales o todos a tu alrededor hablan de negatividad, tu situación no va a mejorar. Eso ya de por sí es así. Porque vas a tener una persona que a lo mejor te diga, sí, es que debe, como que contribuya a esa negatividad, a esa tristeza y no te va a permitir crecer, no te va a permitir salirte de ese hoyo, como decimos. O sea que por eso hay que ser bien selectivos con el tiempo a lo mejor que tú le dedicas a esa persona, no necesariamente dejarles de hablar, pero ¿cuánto tiempo yo le voy a dedicar a Paola, la negativa de mi grupo? Tú sabes, por poner un ejemplo, Paola, no que tú seas así. Yo, al contrario, yo te veo a ti más como la que pompea a uno, en la que entiende. Pero si tú tienes una amiga en el grupo que es bien negativa, que todo lo que tú le hablas a ella es negatividad y ya tú lo has reconocido, pues sabes que la debes visitar a lo mejor una vez a la semana, a lo mejor una vez al mes, por a lo mejor 2 horas y ya, porque es algo que después de esa situación uno entiende que le drena. No, y por eso traje el ejemplo de los trabajos, porque yo tengo pacientes que en esto del coronavirus, pues tenemos terapia por la cámara y me han dicho esto, me dice, estoy en un trabajo que no me gusta, estoy trabajando ahora mismo en McDonald's y lo odio, a mí no me gusta, porque vente, como dijimos ahorita, y cuando hablamos del negocio de tu mamá, esto cambió muchas cosas, así que todos estamos trabajando en proceso de aceptación y estamos en lugares donde no queremos, estamos haciendo cosas que quizás no es lo que queremos hacer, pero pues hay unas necesidades que todos tenemos que cumplir, así que si yo les puedo si lo puedes cambiar, lo cambias, si no, si lo puedes cambiar, cámbialo, adelante. Uno tiene que pagar los billes. Yo siempre le digo a mis amigos que quizás están haciendo trabajos que no les gustan o están estudiando y están haciendo trabajos part-time o lo que sea, siempre le digo como que mira, loco, si no te gusta, vamos a seguir buscando, sigue aplicando, sigue mandando resumen hasta que otra cosa aparezca, ¿verdad? Amén. Sí. Porque pues es lo único que podemos hacer y es difícil tanto para la persona que está en la situación como las personas que los queremos porque pues como Carla dijo, es difícil porque obviamente te drenan a ti y se drenan ellos, así que es bien importante, como Carla dice, mantener ese balance y reconocer cuando tú puedes hacer algo y cuando tú puedes dar el consejo y también cuando no lo puedes dar, porque hay días que estamos como que dale, dime que te doy 100 consejos, es más, me escribo un libro como Pablo Coelho, pero a veces hay días que estás como que, déjenme en paz que me tiro aquí en la cama y no quiero darle consejos a nadie, eso pasa también. Exacto. No, y que hablando de eso, ya que estamos al final del podcast, a mí me gustaría dar el consejo recetado, a lo mejor mío, va dirigido a esas personas que ahora mismo están en un proceso de duelo que les ha durado ya más de lo que se supone, 6 meses, 1 año, y todavía no has podido progresar, ¿verdad? Como dijo Paola, por esas etapas de duelo. Haz el ejercicio y explora cuáles son las cosas que a lo mejor tú tienes que perdonarte de ti mismo con cierta persona, cierta relación que perdiste, cierta persona que perdiste en tu vida, y haz ese ejercicio de perdonarte y también como hemos dicho durante todo este podcast, nadie es perfecto, nadie, inclusive Paola como doctora en psicología, yo como enfermera psiquiátrica,
cometemos errores todos los días. Y nosotros a veces estamos en una mente reactiva, que a veces decimos cosas y respondemos a situaciones de una forma tan reactiva y tan espontánea que sí, decimos cosas que pueden herir a las personas, decimos cosas que pueden arruinar relaciones, pero lo importante es cuando uno para y reconoce, wow, de verdad, como no lo quiero decir, pero la embarré, es mi culpa o es mi problema. Y tú lo reconoces y volvemos a decirle, lo aceptas. Y entonces haces ese proceso de perdonarte y lo puedes hacer por medio de una carta a ti mismo, de perdonarte o pedirle perdón a ciertas personas. Si la persona ya no está contigo, escribirle una carta. Yo lo que le digo a mis pacientes, escribe la carta pidiendo perdón con una resolución de cómo pues esa situación te afectó en la vida y cómo pues tú esperas cambiar de eso. Y la queman. Yo le digo a las personas, quémela en el patio de una forma segura y haz el ejercicio de que cuando veas esas llamas fluir al cielo, de que esa persona pues recibió tu carta y la aceptó. O puedes romper la carta y hacer como un ritual, como uno dice, para hacer pensar, ¿verdad?, que esa persona recibió la información. Y a veces también, cuando uno tiene una fe espiritual, orar, a veces la oración puede servir como una estrategia de lidiar con este problema, a veces orar y hablar a esa persona y saber que esa persona aún te puede escuchar y hacer ese ejercicio de perdonarte a ti mismo, pero también pedirle perdón a esa persona si tú piensas que eso es lo que te está atando en ese proceso de negación, ese proceso de ira, de depresión, que no te lleva al momento de aceptar esa pérdida. Así es. En mi caso, yo creo que mi consejo recetado sería, como dijimos ahorita con la terapia de aceptación y compromiso, es no solo es concentrarte en los pensamientos negativos y tratar de pichar los pensamientos negativos o cambiarlos, o sea, coger esos pensamientos negativos, aceptar que están ahí, aceptar que esta situación está de pinga, como dicen mis amigos, y seguir para adelante y tratar de buscarle otra manera, hacer otra cosa, porque tenemos que aceptar, hay cosas en la vida que no van a salir como queremos. Y es bien difícil, como dijo ahorita, que los sueños y las metas que tú planteaste para tu vida no son donde tú estabas, ¿verdad? Yo tengo 29 años y tengo amigos que tienen mi misma edad y quizás están en unas etapas de vida y yo también estoy en una etapa de vida que quizás no era donde yo pensé que yo iba a estar a mis 29 años. O tengo otros amigos que tienen mi misma edad, que están en unas etapas de vida que están exactamente donde querían estar a sus 29 años. Así que es bien difícil cuando tú miras hacia el lado y ves personas que, como hemos dicho en otros podcasts, que quizás están donde tú te imaginabas que ibas a estar a esta edad. Mi gente, no a veces no todo pasa como nosotros queríamos. La vida da muchas vueltas y tomamos decisiones que tienen consecuencias en el futuro. Y es como siempre dice la canción, tú tomaste tus decisiones, tú eres responsable por ellas. Toda decisión que nosotros tomamos en nuestro pasado tiene consecuencias en nuestro futuro. Así que tenemos que aceptar esas decisiones que tomamos, buenas o malas, embrace them, como decimos en inglés, tomarlas, abrazarlas, ¿verdad? Aceptarlas y cambiarlas. Porque si tú no aceptas lo que está pasando hoy, no puedes cambiar el futuro, porque si no lo aceptas, no vas a poder entender cómo llegué hasta aquí y cómo lo cambio. Yo siempre digo a mis pacientes, si tú no aceptas que tú tienes, por ejemplo, diabetes, no vas a poder manejar la diabetes porque es que no la estás aceptando, ¿verdad? Si yo me sigo jampeando el bizcocho todas las noches, me como un pedazo de bizcocho de Baskin Robbins con mantecado por el lado y whipped cream, pues hello, la diabetes va a seguir descontrolada, igual con mis queloides. Si yo sigo pensando que no los tengo y los sigo ignorando y de momento el pelo, porque yo usualmente tengo mi pelo suelto y el pelo me vuela y alguien dice, mira, tiene una bola en la oreja. No sé, sigue estando, oye, ¿quién la tiene? Yo no tengo nada. O sea, es porque me pasó una vez. Así que yo tengo que aceptar que eso está ahí. Que hay maneras de que puedo, como le digo a mis pacientes, de que puedo pues quizás ponerme una ropa, ¿verdad? Para verme un poquito mejor o para que no se me noten unos queloides o esto y lo otro. No quiere decir que no están. Así que tú ocultes una cosa, no quiere decir que no está. Así que mi gente, tenemos que aceptar lo que tenemos, lo que no tenemos. Y si hay algo que yo quiero con todo mi corazón, luchar y luchar y luchar y luchar hasta conseguirlo. Así mismo es. Y
Gracias una vez más por acompañarnos en otro episodio de Consejos Recetados. Yo creo que este ha sido, después de haberlo terminado ahora, uno de mis favoritos. Y creo que es uno de los más largos también, pero pues nada, eso teníamos que hablarlo, se habló lo que se tenía que hablar. Y yo creo que para terminar y para hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que este episodio fue, la aceptación es básicamente esa puerta en esa pared que se te presenta en la vida. Una vez tú aceptas, esa puerta se te abre con oportunidades, con herramientas, para cuando se te presente la otra pared, tú puedes a lo mejor abrir la puerta. Esa es la clave, que no porque aceptes va a ser peaches and cream de aquí para adelante. Exacto. O sea, las cosas como quiera no son perfectas. Tu vida es un journey de aceptaciones, un camino de aceptaciones de muchas ramas personales, de familia, en el trabajo, de relaciones con amistades. Eso es como yo lo veo y eso es lo que quiero te lleves. Aceptación es la puerta en esa pared que se te presenta. Una vez tú aceptas, esa puerta se abre para los próximos caminos en tu vida. Así que una vez más, gracias por su apoyo, gracias por escucharnos. Sabes que nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Estamos hasta en Twitter, que a mí se me había olvidado, como Consejos Recetados. En Twitter estamos. Sí. En Facebook como Consejos Recetados. En Instagram como Consejos Recetados. Mi Instagram es Carla VNP, y el tuyo, Paola. El mío es doctor.alex, _ Saidi, PSYD, si no me equivoco. Así que me puedes buscar en Instagram, en Facebook, también nos pueden encontrar en YouTube. Todos los miércoles sale el episodio del sábado que están escuchando hoy. Lo pueden volver a escuchar en YouTube los miércoles. Así que le damos gracias de nuevo por haberse sintonizado con nosotros de nuevo en otro episodio más de Consejos Recetados. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.